Y ustedes me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve, profe. Listo, gracias. Como les decía, como otra aplicación donde cogemos las técnicas que hemos aprendido de programación y las aplicamos a un método numérico básico para aprender de las dos cosas, pues vamos a hacer un poquito de una introducción muy pequeña a esto de encontrar raíces de funciones. Son funciones de una sola variable, pero algunos de los métodos que vamos a ver se puede generalizar a cualquier tipo de número de variables. Son funciones que pueden ser lineales o no, no importa. Los métodos que vamos a ver, pues en general aplican para todas, desde que cumplan ciertas condiciones también que son relativamente generales. Y si ustedes quieren aprender más, que es lo que uno espera, pues consulten por favor esos libros de métodos numéricos especializados, donde van a entender más cosas, van a ver cómo calcular los errores de estos métodos y pues realmente se van a formar más profundamente en estos métodos numéricos. La idea, por ejemplo, es, no sé, esto es un problema de motivación que aparece en el Chapra particularmente. Tenemos dos postes, uno que está en -50, otro está más 50. Vamos a poner un cable ahí y ese cable va a colgar y cuando se estudia cuál es la curva que sigue este cable, lo que se encuentra es que esa curva es una cosa llamada catenaria, una curva llamada una catenaria. Lo que se quiere es que ese punto más bajo posible, lo más bajo posible sea de 10 metros, perdón. Ahí en la mitad del punto más bajo sea máximo 10 metros. Por alguna razón de altura, para que pasen cosas por debajo, para que no cojan los niños a colgarse de eso o algo así. Y entonces eso lleva a que la catenaria, que está descrita con una ¿qué? Espérense un momentico acá. Está descrita con un coseno hiperbólico por ahí, ¿sí? Esa catenaria, esa curva. Yo quiero que esa curva valga -10 en cierto punto, en el punto x igual a 0, ¿cierto? Y bueno, aquí lo pone 50 medio desde la izquierda. Entonces, pues eso es lo que se está buscando y al final uno llega pues a esta expresión, en este caso. Y ese parámetro lambda, que es el que implica la longitud total del cable, ese parámetro lambda, creo que eso es lo que significa acá, la longitud total del cable, pues es el que estamos buscando. Y si ustedes observan esta expresión, esto es una ecuación trascendente, es una ecuación que no podemos resolver rápidamente por métodos algebraicos básicos y tradicionales, y esto implica entonces que tenemos que hacer algo numérico para poderlo resolver. O sea, en un problema tan sencillo, inmediatamente salió una ecuación de ese estilo. La idea es que la solución, cuando uno la encuentra, la solución bajo esta precisión de acá, que no es muy grande, pero es suficiente para lo que estamos buscando, pues nos tiene que dar que esta es la solución de 126.632. ¿Listo? Y entonces uno tiene que empezar a pensar, pues, de qué manera podría resolver esto. ¿Ustedes de qué manera se les ocurre resolver? ¿Cómo lo hacen? Si les digo en un minuto tienen que resolver esto, ¿qué harían? No alcanzan a programar. Lo que tenemos que encontrar es alfa, Claro. ¿cierto? ¿Ustedes utilizan Wolfram Alpha a veces o Symbolab? John, tú ibas a decir algo. ¿Qué ibas a decir? No, pues lo más sencillo que se me ocurre es ir dándole valores a alfa hasta que me dé 10, pero eso es muy machetazo, creo yo. Sí, claro, o sea, pues eso está bien, o sea, yo lo que les pregunté fue qué se les ocurría, no qué forma perfecta harían ustedes que les dé inmediatamente. Pues digamos que te tiene que dar 126. Uno de los problemas sería entonces de dónde arrancas, cómo sabes que tienes que ir hacia arriba o hacia abajo, entonces tú vas cogiendo una intuición jugando, pero cuando las funciones son como tan no lineales, pues evidentemente es más difícil, ¿cierto? Como tener esa intuición. Pero sí, eso es una forma, ir adivinando, ¿cierto? Ir adivinando, ir subiéndole, bajándole. Y tú lo que estás haciendo en cierta manera es que digamos que esto es el eje X, el eje Y, el eje X, y no sé, tu función hace algo así, tú lo que estás haciendo realmente es, cuando estás haciendo el machetazo, es como que yo me doy un valor por acá y no me da tan cercano a cero, le doy otro valor por acá y como que me pasé, entonces yo sé que es más pequeño, entonces lo doy por acá, no me sirvió, y esto se llama bisección. O sea, el machetazo realmente se puede formular matemáticamente y algorítmicamente, y eso de ir como acercándome y probando valores, pues eso es realmente lo que vamos a hacer el día de hoy y la próxima clase.
irme acercando dándole valores a las cosas. Entonces el machetazo se puede programar, ¿sí? Y entonces, si un machetazo se puede programar, ¿sigue siendo un machetazo? No, ya no. O sea que de Un pronto machetazo programable. un machetazo programable, ¿cierto? O de pronto las grandes ideas siempre vienen de machetazos, ¿sí o no? Pero tenemos que formalizarlas, porque si nos quedamos solo con el machetazo, pues no estamos realmente como generando cosas que se puedan generalizar. Entonces eso es una. Yo, por ejemplo, lo que les decía es que en mi caso yo lo que haría es ir a escribir esta ecuación en Wolfram Alpha, ¿sí? Y ver qué sale. Eso es una cosa de adivinación a veces que la gente utiliza. Entonces, digamos que aquí está la aplicación de Wolfram Alpha. No se puede rotar. Wolfram Alpha no deja. Vamos a coger aquí las notas y vamos a hacerlo así. Mucha tecnología, ¿no? Lástima que, no sé, yo estoy un poco triste con el estado actual, digamos, del uso de tecnología otra vez en el salón de clase, porque pues parece que muchos profesores pues básicamente están felices porque volvimos es al tablero y al marcador. Pues eso no me parece que sea apropiado para esta época y para haber pasado 2 años aprendiendo a utilizar tecnología que facilita que ustedes puedan trabajar. Entonces, yo lo que quería hacer es escribirlo, entonces escribiría X por coseno hiperbólico. Yo ni siquiera me sé la sintaxis en donde estoy escribiendo. Ni siquiera me sé la sintaxis de Wolfram Alpha, ¿listo? Entonces, no sé si lo que voy a escribir es correcto. Vamos a ver si me hace caso. No, me tengo que escribirlo acá. X por, no me sirvió el teclado. Coseno hiperbólico, ¿de qué es? 50 sobre X, cierro paréntesis, igual a X, el símbolo más, ¿dónde está? Más 10. ¿Sí? Y le doy go. Let's see what happened. What happens. Entonces, miren, nos sale esto que está aquí arriba. Ya no, vamos a... Lo puedo... quieto. Este. Voy a agrandarlo un poquito. Miren lo que nos sale. Nos sale la gráfica, ¿cierto? Nos sale la gráfica, entonces esto puede ser útil. Yo no le dije absolutamente nada a Wolfram Alpha. Él trata de deducir el significado. Miren que esta es otra de las técnicas que uno puede hacer. Uno simplemente coge y pinta. Uno simplemente coge esta primera función, x más 10, eso es una línea recta. Y luego esta otra función que tenemos acá, que esa es la que hace así. Y yo lo que busco es la intersección. Y gráficamente, entonces yo también podría resolver o entender o calcular este tipo de soluciones. Gráficamente también lo podría hacer, que esa es la gráfica que se está haciendo allá abajo. Miren que el valor está como por aquí por la mitad. Uno podría decir que 120 y algo, pero entonces uno le puede ir haciendo zoom y cosas de ese estilo y puede obtener la solución. Aquí dice que esa es otra forma de escribirlo y miren que ahí está la solución. La solución es 126.632, que era específicamente la solución que teníamos antes, ¿cierto? Aquí nos dice 126.632. Después con eso uno la podría resolver, uno le puede pedir más dígitos y pueden utilizar Wolfram Alpha o Symbolab o las aplicaciones Microsoft Math, todo lo que quieran y pues pueden resolverlo. Entonces uno podría decir, pues ya, o sea, ¿para qué me complico la vida si realmente, digamos, pues yo ya puedo resolver esto sin ningún problema, ¿cierto? Si es tan sencillo resolverlo, pues ¿para qué me pongo ahí a programarlo? ¿Listo? Eso será como una primera pregunta que uno se podría hacer. Pero hay un problema, y el problema es que yo no puedo aplicar rápidamente esto de escribir en Wolfram Alpha, incluso hacer la gráfica de forma sistemática. Si cambia mi función, tengo que volver a empezar, tengo que volver a hacer muchos clics, tengo que volver a abrir la aplicación. Si se cae el internet, me fregué porque no necesariamente funcionan offline. Entonces, puede ser para una solución rápida que yo lo utilice, pero no es necesariamente la solución óptima. Si yo además necesito descalcular esta raíz, pero eso es un paso en un algoritmo mucho más grande,
en donde yo estoy generando una matriz, la matriz me está generando unos datos, esos datos generan un polinomio, el polinomio característico de la matriz, y entonces tengo que calcularle la raíz, al menos una raíz real a ese polinomio, y después eso se lo tengo que meter a otra función, porque es que esa raíz era el valor no sé qué importante de tal método. Entonces tengo toda una cadena de trabajo y yo no puedo suspender esa cadena programable por un paso en donde, no, espera, y yo voy, miro no, Wolfram Alpha en Symbolab y yo lo hago a mano. No lo puedo programar, estoy haciendo una minimización, estoy haciendo un algoritmo genético, estoy haciendo alguna cosa. Entonces esas intervenciones manuales no sirven. Entonces uno se dice, no, pero yo ya puedo hacer eso con Symbolab. Sí, pero no. O sea, lo está viendo muy inmediato, muy evidente, solo lo que pasa al frente, ¿sí? Solamente que como yo lo puedo meter, entonces generalizo a que puedo hacer cualquier otro problema, pues eso es donde uno normalmente se equivoca, ¿cierto? En la generalización. Entonces la idea es encontrar como una estructura que me permita a mí programar machetazos para hacerlos más rigurosos, para hacerlos menos proclive al error y además para que yo pueda meter estas rutinas y enlazarlas con otras rutinas y poder hacer problemas mucho más avanzados. Entonces, cuando uno está estudiando la existencia de raíces en funciones de una sola variable, pues llega como a estos casos. Miren que, digamos, a la izquierda, uno puede tener ninguna raíz, uno puede tener una raíz, como pasa en el caso B, puede tener dos raíces, como en el caso C, puede tener tres raíces, como en el caso D. Ustedes solamente se fijan en esa parte de la izquierda, por favor, fíjense en la parte de la izquierda. ¿Podrían concluir algo? ¿Podrían decir algo? ¿Podrían decir, por ejemplo, yo podría asegurar que si yo escojo, por ejemplo, un límite a la izquierda y un límite a la derecha, y la función cumple ciertas características en esos dos puntos que se intersectan entre esos límites a la izquierda y a la derecha, va a pasar algo. ¿Podrían ustedes de pronto, solo basándose en esta evidencia circunstancial, obviamente, de la izquierda, podrían No siempre. no siempre, pero qué podrías concluir para esos casos que están ahí solamente? Pero tienes toda la razón, yo no puedo generalizar porque no es una demostración, ¿cierto? O sea, digamos, en algunos casos sí como que sí se aproxima, pero hay otros casos, por ejemplo, en la figura B, que es imposible. ¿Por qué? ¿Qué es imposible en la figura B? Y habla tranquilo, o sea, es para entender cómo estás pensando. O sea, digamos que es imposible acercarse, porque en la figura B se ve que el límite ahí no existe y además si yo me acerco a ese punto, los dos puntos se van a ir alejando cada vez más y más y no voy a llegar a ningún lado. Ah, ok, o sea, tú lo estás viendo como el comportamiento de la función, digamos que el de la derecha se va hacia la derecha, se va yendo, ¿cierto? Ujú. Muy bien, listo. Eso es una posible interpretación que está asumiendo, digamos, que uno se mueve como se mueve la función. Listo, bien. Entonces ahora voy a ser más específico. Digamos que yo no sé si la función tiene raíz o no. Y yo lo que hice ahora, y gracias por tu observación porque eso me hace ver que yo no lo expliqué bien, lo dejé muy general. Entonces digamos que ahora yo escogí dos límites, un x inferior y un x superior, ¿listo? Esos x inferior y x superior, que serán estos puntos, generan los valores de las funciones a la izquierda y a la derecha. Nosotros podemos ver que en el primer caso no encerraron raíz, en el segundo caso una raíz, en el tercer caso dos raíces, en el cuarto caso tres raíces. ¿Habrá alguna propiedad que me relacione los valores de mi función en esos dos límites que yo escogí? Por ejemplo, con el número de raíces que quedaron encerradas. Creo que es una mejor pregunta, ¿cierto? Gracias a lo que tú me ayudaste como a ver. ¿Qué dicen? La vuelvo a repetir. ¿Habrá alguna relación entre los valores de mi función, entre los dos límites que escogí y el número de raíces que quedaron encerradas? No, ninguna. Pues yo sé que hay un teorema que dice que si la función es continua dentro eh, y es el de Roll, si los extremos son iguales, algún punto en la derivada del punto, algún punto en el centro será cero.
Y creo que eso lo podemos relacionar con el teorema de la primera derivada. Y sé que hay uno más general, que no me acuerdo. Aquí lo tengo. Valor del valor intermedio, que me habla sobre la derivada. Pero no sé, tengo más o menos esa intuición. O sea que si tú tienes que f de x1 es igual a f de x2, entonces existe algún c en ese intervalo cuya derivada vale 0. Entonces ahí existe un mínimo o un máximo, ¿cierto? Sí, Podría ser algo así. Bueno, eso nos va a servir mucho cuando estemos buscando mínimos o máximos, ¿no? Cuando estemos haciendo optimización. Pero entonces aquí estamos buscando es el cero de mi función. Profe, pues yo veo que si los dos puntos que uno toma, los límites son ambos positivos o ambos negativos, el número de raíces va a ser par. Y si son ambos de ese signo contrario, entonces el número de raíces va a ser impar. Muy bien. Entonces esta es otra. Ahora, lo que dijo John no está mal. ¿Listo, John? Esto nos va a servir cuando estemos hablando de óptimos, porque estás hablando de una condición sobre la derivada, ¿cierto? Entonces para eso nos sirve. Sin embargo, como aquí estamos buscando no condiciones sobre la derivada, sino sobre la función, entonces no es que esté mal, sino que no lo podemos aplicar. ¿Entendido? listo, profe. Muy bien. También lo que se dijo antesitos de que hablara yo, de que no había nada, pues también eso puede ser cierto. O sea, uno puede no ver ahí una condición generalizable. De pronto uno ve algo local y no lo ve. Pero lo que está diciendo Michael, ¿cierto? Michael, es una conclusión que uno podría deducir ahí. Y Michael habló de algo importante. Si el signo es el mismo, sí, eso, tú dijiste el signo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Si el signo es el mismo en ambos extremos, entonces uno podría decir que hay un número par de raíces, incluyendo al cero como número par. Y si es contrario, el signo, entonces el número de raíces es impar. Si esto fue lo que dijiste, ¿sí lo escribí bien o...? Sí, señor. Perfecto, entonces aquí tenemos 0 raíces y aquí Pro- tenemos 2 raíces. Aquí tenemos una raíz y aquí tenemos 3 raíces. Entonces parece que se cumple, ¿cierto? En ese caso, en estas 4 situaciones, pero no necesariamente se cumple para siempre, obviamente. Además que ustedes son todos matemáticos, digamos, rigurosos, porque su formación matemática es bastante rigurosa, entonces pues ustedes van a decir, eso no siempre se cumple. Y claro, aquí hay unos ejemplos a la derecha que demuestran que no siempre se cumple. Por ejemplo, a la derecha tenemos el caso en que los signos son diferentes. ¿No? Entonces este signo, esto no se nota nada. Este signo que tenemos acá de la función y este signo que tenemos acá de la función, el signo es diferente, pero mire que tenemos 2 raíces, ¿cierto? O, por ejemplo, la función no es continua, entonces tenemos aquí un signo, otros signos son contrarios y tenemos un número par de raíces. Entonces nuestras suposiciones serían que lo que se propuso acá, esta regla, pues de pronto se cumple, pero bajo ciertas condiciones. ¿Condiciones como cuáles? Tiene que ser continua nuestra función, ¿cierto? Si no es continua, entonces, si no es continua, entonces no se va a cumplir eso, ¿sí? Eh, no se va a cumplir en cuanto al número de raíces. Puede ser que exista la raíz, pero no se va a cumplir esa condición de que hay un número par o un número impar. Y la otra condición, ¿cuál será? La de arriba, ¿cuál será la condición que se está cumpliendo en la parte de la derecha arriba, que no nos sirve para la conclusión que sacamos de la parte de la izquierda? Que la derivada de la raíz no sea cero. Que la derivada de la raíz no sea cero, exactamente. Que la raíz no coincida con un óptimo, digamos. ¿Sí? Esa es otra condición que también necesitamos. Muy importante esa condición y, y no quiere decir que no exista la raíz, sino que lo que quiere decir es que pues, esa conclusión del número de raíces probablemente no nos sirva.
Entonces, muy bien, entre todos hemos sacado más o menos lo que estamos buscando. Palabras clave son signo, ¿listo? Para saber, dependiendo de ese signo, comparando los signos de nuestra función al lado izquierdo, al lado derecho, podemos saber cuántas raíces tenemos. La otra cosa importante es que hay una cosa clave, ¿no? Y la cosa clave es, ¿ustedes dónde van a escoger estos puntos? ¿Sí? ¿Bajo qué criterio escojo estos puntos? Entonces, de todas maneras, uno no puede hacer a ciegas las cosas, porque uno tiene que saber más o menos cómo se comporta la función para poder escoger esos puntos. Entonces, eso también es clave. Yo necesito por lo menos tener una idea de mi función para poderla encerrar, pero eso es porque es una función unidimensional. Cuando uno va a optimizar funciones de múltiples variables es otro cuento, porque ¿cómo las dibujo si son 20 variables? Cuando estoy calculando un problema realmente multidimensional y grande, ¿sí? Y pues que hay casos, como los que tenemos aquí a la izquierda, casos, digamos, patológicos, pero no deberíamos llamarlo patológicos, simplemente casos especiales, pero también comunes, en donde no se aplican esas reglas que estamos diciendo a la izquierda, y por lo tanto, los algoritmos que vamos a ver acá son algoritmos que son sencillos para aprender y para no sé qué, pero realmente esto requiere algoritmos más profundos, conocer un poco más de la función, y por lo tanto eso quiere decir que seguramente, como en todo caso, lo que vamos a ver hoy es tan simple que no vamos a poderlo eh, aplicar en general, pero nos ayudará como a tener una idea de qué es lo que está pasando. Eso es como la idea. Permítanme hago una pausa y les hago una pregunta antes de que se me olvide. Los videos en las últimas semanas han estado apareciendo con una fecha de expiración. Yo antes los cambiaba aquí dentro de Teams. Yo antes le cambiaba eso, pero ahora yo entro como al link de cambiar eso y ya no me aparece la opción de cambiarle la fecha de expiración. ¿Alguien aquí ha encontrado que los videos les están expirando y ya no pueden entrar? ¿O nadie los consulta? Parece que nadie ha encontrado ese problema. Listo. Yo igual de todas maneras trato siempre de descargarlos y ponerlos en YouTube por ese preciso problema. Si alguien tiene algún día algún problema de acceso en Teams, necesito por favor que me cuenten para ver si esto realmente está sucediendo o no. Y tengo que hablar pues con la mesa de ayuda para que al menos nos dejen cambiar las fechas de expiración. Cierro paréntesis. Entonces nos vamos a manejar bajo esta hipótesis. La primera hipótesis o estas condiciones. La primera condición es que se escogen dos puntos que al menos encierren. ¿Listo? Eso es lo primero. Se escogen dos puntos que al menos encierren una raíz. Entonces ustedes tienen que tener una idea de su función. Si ustedes cogen, digamos, para esta función de acá que tenemos dos raíces. Si ustedes se ponen y escogen este punto, listo. Y escogen este punto, pues no encerraron raíz. Entonces, independiente del método que escojan, pues no van a lograr absolutamente nada. ¿Listo? Entonces eso es como lo primero. Y lo más fundamental, yo necesito para estos métodos poder como escoger sus puntos. A los métodos que requieren dos puntos, a estos métodos que requieren dos puntos, se les llama métodos cerrados. ¿Y por qué se les llama métodos cerrados? Porque son los métodos que encierran a una raíz, requieren dos límites. Hay otros métodos que solo requieren un punto de inicio y empiezan a iterar, se les llama métodos abiertos. ¿Listo? Métodos cerrados, ejemplos de métodos cerrados están, de los que vamos a estudiar, está la bisección y está regula falsi, por ejemplo, o falsa posición. Y hay otros más. ¿Cuál es la clave de esos métodos? Que encerramos a la raíz que estamos buscando. Y después el método lo que empieza es a iterar para hacer esos límites cada vez más y más pequeñitos hasta que encuentra la raíz con cierta precisión. Y los abiertos, un ejemplo famoso de los abiertos es el método de Newton-Raphson. Solo requieren un punto inicial y empiezan a iterar hasta que encuentran. Entonces son más generales, pero pues uno tiene que tener cuidado porque no siempre está garantizada la convergencia para cualquier función arbitraria y cosas de ese estilo. Siempre hay condiciones. No hay nada perfecto que funcione perfecto para todos los casos perfectos en un reino perfecto ni nada de esas cosas. ¿Sí? Siempre hay un compromiso. Y en todo ustedes lo van a encontrar, absolutamente en todo, hasta en la vida real, ¿cierto? Cuando uno toma decisiones siempre hay un compromiso. Siempre gano algo, pero pierdo algo, entonces tengo que hacer un análisis rápido, dependiendo de la complejidad de la decisión, o lento, que me permita estar más seguro. Pero bueno, si quieren que les dé un consejo de viejo, tienen que aceptar también que uno tiene que manejar la incertidumbre. Nosotros como científicos nos acostumbramos mucho
a tener certeza en todo, y eso no existe en la vida real, sobre todo en decisiones. Entonces uno tiene que apuntarle a la mayor probabilidad de éxito, la mejor decisión, pero nunca obsesionarse con controlar absolutamente toda la información y obtener el óptimo global. Uno siempre está en un óptimo local y lo que tiene que tratar de hacer es aumentar el chance de que le vaya bien. Y si toma una decisión, aumenté el chance y le fue mal, pues bueno, no pasa nada, aprendemos, tratamos de ver qué fue lo que me faltó tener en cuenta y seguimos adelante. Pero la certidumbre perfecta, eso no va a existir nunca. Entonces, esta es nuestra idea. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de los métodos tipo disección y regula falsa y los métodos cerrados. Y luego hablar del método abierto. Hay otros métodos que también existen, pero no voy a entrar en todos esos métodos en este curso ahora. Normalmente sí, pero que es como mucha información. Me parece más importante que quede como claro lo que está detrás, ¿sí? La diferencia entre ellos. Y lo que vamos a ver después es que, por ejemplo, el método de Newton-Raphson cuando converge es muy rápido. Muy rápido, pero requiere información de la derivada. Pero al ser tan rápido es uno de los métodos que se utiliza, por ejemplo, en Machine Learning, cuando uno está tratando de encontrar óptimos, porque además se puede generalizar a varias funciones, pues es relativamente rápido, entonces mis algoritmos son rápidos cuando los estoy utilizando. Cambio disección, regula falsi, no es que sean lentos, pero son mucho más lentos, mientras que yo necesito 10 iteraciones para tener cierta precisión en disección, probablemente con Newton-Raphson necesito 2 iteraciones o 3 iteraciones. Entonces eso es importante cuando estoy haciendo un proceso que es gigantesco, se repite millones de veces y necesito performance, desempeño. Como les decía, una primera aproximación es hacer las figuras. Entonces uno simplemente hace la figura. Digamos que uno tiene que, en este caso estábamos haciendo una empresa de paracaidismo y entonces vamos a tratar de calcular ese coeficiente de arrastre C en una ecuación. Entonces nosotros vamos a modelar, aquí sí empiezan las aproximaciones, ¿cierto? Vamos a modelar para una cierta G. Vamos a suponer que la gente no se lanza desde tan alto como para que G cambie lo suficiente y para que sea relevante. Vamos a poner una masa fija, pero obviamente esto va a depender de la masa. El coeficiente de arrastre va a cambiar dependiendo de la masa que yo tengo. También depende del modelo. Esta función que aparece acá también tiene intrínsecamente un modelo de arrastre viscoso que no es cuadrático, entonces está asumiendo velocidades pequeñas. O sea, hay un montón de suposiciones sobre estos modelos que también entran en la precisión. Este es el que estamos buscando. Lo que queremos es que después de, esta es la masa, ¿no? Que después de 10 segundos la persona tenga esta rapidez con el paracaídas. Eso es lo que estamos buscando. Una rapidez de 40 metros por segundo, que uno diría, igual se va a dar un totazo durísimo, pero pues es mucho menor que el totazo que se daría si no tuviera paracaídas, ¿sí? Eso es como digamos, algo evidente ahí detrás. Después de 10 segundos, quiero que tenga una rapidez de 40 metros por segundo. Para esta masa particular, entonces, ¿cuánto debería ser ese C? Obviamente, después uno lo que puede hacer es generalizarlo, entonces decir, para esta C, pero para esta masa, porque ese C probablemente sea una función de la masa. ¿Cierto? Es una cosa que vamos a generalizar después. Y esta es nuestra pregunta. Ustedes están montando ese emprendimiento, tal, es que no es de comida, sino es de paracaidismo, entonces tienen capital, ¿no? Porque pues, deben poder pagar aviones y equipo y todo ese coso. Y quieren calcular cuál es el C. ¿Por qué ese C va a ser importante? Probablemente porque si el C es pequeño, eso implica que mi paracaídas tiene cierto tamaño, pero si el C es muy grande, entonces la forma más sencilla de aumentar ese C sería hacer un paracaídas más grande, ¿cierto? Que pedirle a la persona que abra las piernas o que aumente su área transversal. Estamos aumentando el área del paracaídas. Pero entonces, como el área es más grande, implica mayor costo, mayor problema de almacenamiento. Tiene consecuencias tangibles. Entonces, por esa razón, es importante, digamos, que tratemos de ver este rango de valores para saber en qué deberíamos estar. Y otra cosa es, por ejemplo, si yo aumento la masa, si esto crece, pues el C también uno esperaría que crezca para llegar a la misma rapidez final, ¿cierto? Pero si entonces el C crece, el área es más grande. Entonces yo necesito tener un rango de funcionamientos, un C mínimo y un C máximo que dependan de la masa y entonces me permite a mí tener un factor de seguridad. Entonces yo calculo
y voy a decir, voy a permitir personas de máximo 100 kilos. Entonces, ¿esto está optimizado para 100 kilos? No, yo lo optimizo para 120 o para 130, pero permito máximo 100 kilos para tener un factor de seguridad. Eso no es gordofobia ni nada, eso es simplemente un factor de seguridad. No puedo tener paracaídas más grandes y listo, ya, no es más. Y entonces tengo un factor de seguridad y con eso yo podría poner personas de hasta 100 kilos o menos. Y entonces estoy más seguro. Yo me imagino que esos son los análisis que hacen también los de que hacen bungee jumping en los puentes, ¿cierto? Entonces hacen hasta experimentos, ¿no? Entonces lanzan cajas de ciertos pesos para ver la resistencia y demás de sus cables y cosas así, aunque yo realmente nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. No confío lo suficiente en que esas cosas estén bien hechas. Y además soy cobarde a las alturas, entonces esas dos mezclas no son muy buenas. En todo caso, digamos, esto es para que ustedes vean todo lo que sale por detrás de un problema simple de raíces. O sea, esto tiene aplicaciones, tiene implicaciones que pueden ser útiles en este contexto. Obviamente hay otros contextos diferentes donde la cosa es diferente. Entonces, para hacer esta solución, yo podría hacer la gráfica de la recta y igual a 40, hacer la gráfica de esta recta y ver simplemente dónde se intersectan. ¿Sí? Si no necesito algo sistemático, entonces, por ejemplo, aquí está GNuPlot. Yo simplemente hago la gráfica, entonces observen que aquí está mi expresión, que es G por M sobre X más 1 por E a la menos X10 sobre 68.1, que es la masa, menos 40. Y aquí yo lo grafiqué todo, menos 40, entonces yo quiero que se intersecte con 0, entonces por eso le puse el 0 después. Y entonces yo llego y hago me sale la grafiquita, y al final entonces observo que me da una intersección por acá, esto es del orden de 14 punto no sé cuánto, la solución. Y ya la obtuve. Entonces obtuve cuánto es el C para esa masa de 68.1 kilogramos. Y ya está, le puedo hacer zoom y lo voy calculando, entonces me dio muy bien. Pero de nuevo, el problema de este tipo de aproximaciones, este tipo de cosas interactivas, es que no lo puedo automatizar, no lo puedo incluir dentro de otro proceso más avanzado y pues entonces me frena mucho. Si solo necesito esa solución y ya, está bien. Pero si necesito generalizarlo para muchas otras cosas, por ejemplo, muchas masas, voy a sufrir. Entonces ahí es donde viene nuestro primer método de bisección. Nuestro primer método de raíces. ¿Me recuerdan ustedes, por favor, si el método de raíces de bisección es cerrado o es abierto? A ver si se acuerdan. ¿Cerrado? Cerrado. Muy bien, muchas gracias. ¿Me recuerdas tus nombres para ver si me puedo asociar sus nombres a las voces? Natalia. Natalia, listo. Es un método cerrado. ¿Y por qué cerrado, Natalia? ¿Qué dijiste de eso? Si no estoy mal es porque se usan 2 puntos y dentro de esos hay raíces. Exactamente. Encerramos a la raíz, ¿cierto? Usamos 2 puntos para encerrar a la raíz. Entonces, por esa razón es que es un método cerrado. Muy bien. Entonces necesitamos 2 puntos y la condición fundamental, como habían dicho anteriormente, la condición fundamental es que los signos de la función evaluada en esos 2 puntos, esos signos sean contrarios. Si ustedes ponen 2 puntos, pero los signos son iguales, entonces no está garantizado que estén encerrando una raíz al menos. Pueden estar encerrando 2 o 4, recuerda los números pares que hemos dicho, pero pueden estar encerrando 0. Si la función es continua y los signos de mi función al lado izquierdo y al lado derecho son contrarios, pues evidentemente por algún momento tiene que pasar por 0. Esa es como la idea. Y por esa razón es que nosotros tenemos que partir de esta condición. O sea, esta es la condición para escoger nuestros puntos. ¿Cuáles son los puntos en donde se cumple que f de x, L, lo vamos a llamar lower, o a la izquierda, el más inferior, y x upper, que es el más superior, el de la derecha? La condición sobre ellos es que el signo cambie de tal manera que garanticemos que hay al menos una raíz encerrada. ¿Tiene algún sentido que yo le ponga menor o igual? Pues es que si ya es igual a 0, pues ya la encontramos Ya prácticamente. la encontramos. Muy bien. Si ya es igual a 0, pues ya la encontramos. Entonces,
La idea, pues, es que si ya lo encontré, pues, para que me ponga a hacer todo el rayo, ¿cierto? Entonces es alguno de esos dos. Ahora bien, recordemos que nosotros no podemos hacer que estas cosas sean exactamente cero, pero pues en una desigualdad sí lo podemos hacer. ¿Y cuál sería la idea? Digamos que básicamente en el método de disección, ustedes lo que tienen es, digamos, una función, voy a hacerla así, ¿listo? Voy a seleccionar esto y lo voy a copiar varias veces, vamos a ver si me funciona, ¿listo? Entonces ustedes llegan y escogen al inicio unos valores para los límites inferiores y superiores que cumplan la característica que estamos buscando. Entonces digamos que yo llego y escojo este, no lo voy a escoger más lejos, voy a escoger este y voy a escoger este. Entonces este es mi XL y este es mi XU, manteniendo esa notación que está allá arriba. Esta sería mi F de XL y este sería mi F de XU. ¿Cumple la condición de que fxl por fxu menor que 0? Sí. Entonces, por lo menos hay una raíz que yo, pues, obviamente ya la puse acá. Ahora, la idea es que vamos a iterar. ¿Está bien? Vamos a iterar. Vamos a tratar de mejorar, o sea, de hacer más pequeño este intervalo. Vamos a hacer que esta longitud sea más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aquí es donde viene el nombre bisección. En bisección, lo que uno dice es, voy a postular una nueva raíz, perdón, la posición de la raíz como XL más XU, todo sobre 2. Por eso se llama bisección, estamos partiendo el método en 2. Si yo hago eso acá, lo malo fue que lo puse casi en la mitad, me va a quedar aquí un XR, digamos. Por favor, yo sé que no es exactamente ese, por favor, téngame paciencia, pero es que lo puse demasiado cerca, entonces lo voy a poner acá. Digamos que ese es el XR que me sale de la bisección. ¿Listo? Cuando yo tengo este XR, cuando yo lo calculo, entonces yo llego y me pregunto, F evaluado en XR es igual a 0, pero recordemos que en números flotantes podemos hacer igualdades. Uno sí debería hacer igualdades cuando los números son flotantes en el computador. No, creo que sería mejor dar un error. Exacto, porque los números flotantes no se pueden representar de forma exacta en el computador, entonces es muy poco probable que ustedes le peguen a igualdades. ¿Listo? Pues por esa razón es que no es aconsejable, entonces mejor transformamos eso de mi función evaluada en XR menor o igual que una precisión, que un epsilon. Y ese epsilon, pues ya dependerá de ustedes. 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, lo que ustedes quieran. Esto es lo que nosotros preguntamos. Si esto se cumple, entonces XR es raíz. Y Y, todos felices. Pero si no se cumple, entonces tenemos que hacer una iteración nueva. ¿Y cómo se hace la iteración? Entonces ustedes vienen acá. ¿Y a quién deberían cambiar ustedes acá? Entre XL o XU. Básicamente lo que queremos es convertir a XR en un nuevo límite. Listo, yo evalué mi función acá, no me dio con la precisión apropiada, entonces quiero que ahora generar un nuevo intervalo, que tendría yo como dos opciones para ese intervalo. Podría tener este intervalo de acá, que sería como mantener a XL y cambiar a XU. Entonces el intervalo ahora está formado entre XL y XR. O utilizar este intervalo de acá para buscar mi raíz. ¿Cuál de esos dos intervalos, llamémosle a este el 1 y a este el 2, cuál de esos dos ustedes creen que es el mejor? El 1 porque el 2 no cumple las condiciones. Bien, Los el límites 2 no son ambos encierra. positivos. Exacto. Y no encierra la raíz, ¿sí o no? Entonces el 2 no encierra la raíz, pero claro, yo no puedo saber eso computacionalmente, cómo sé que encierra la raíz. Entonces lo hacemos como tú dices, con la condición. Entonces este no, ¿cierto? Porque no cumple la condición de que los signos de la función en ambos lados sean contrarios, entonces no encierra la raíz necesariamente. Y este sí. Entonces, ahora de aquí sale la idea. En la siguiente iteración, yo lo que tengo que hacer es convertir a mi XU, a mi XR en el nuevo XU.
¿Listo? Entonces se mantiene el mismo XL, pero se sobrescribe mi XU. Ahora mi XU es este. ¿Listo? Ahora este es mi XU. Ese es el primer paso. Y vuelvo a verificar. Entonces ahora vuelvo a calcular la mitad de mi intervalo. Este es mi XR. ¿Se acuerdan que el XR es XL más XU sobre 2, que ya cambiaron, entonces ya me da un nuevo valor? Y vuelvo a verificar si este valor de FXR cumple o no mi condición. Entonces vuelvo a preguntarme, if f de XR en valor absoluto es menor que EPS, que mi precisión, si esto se cumple, ¡pran! Retorno XR, la encontré, esa es la raíz. Y si no, vuelvo a cambiar. Entonces, otra vez, aquí, mirando esta figura, en este intervalo, ¿a quién debería cambiar yo? ¿A XL o a XU? Cuéntame, Gabriel, León, ¿a quién debería cambiar? Gabriel, sí. Perdón, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Tranquilo. ¿Y cómo era la pregunta, profe? La pregunta es, si ahora tú ves esta condición que tenemos acá, y digamos se cumplió que XR todavía no es la raíz con la precisión que buscamos, ¿a cuál de los dos límites tú cambiarías? ¿A este XU que tenemos acá, a este XL que tenemos acá? Recuerda que lo que queremos es como ir encerrando cada vez más la raíz. Pues yo traería el XL más para la derecha. Perfecto. De nuevo, si yo cojo este valor y este valor, no cumple que el signo de la función sea contrario. En cambio, si yo cojo el valor de fxr y el valor de xu, sí se cumple. Entonces me quedo con xu sin cambiarlo, al que cambio es a xl. Entonces este yo lo movería para acá. Y este sería mi nuevo intervalo. Y entonces en ese nuevo intervalo, ¿qué hago? Vuelvo a calcular. Ese nuevo intervalo quedó como por acá, ¿cierto? Así. Más o menos. Tiene que ser exactos en mis dibujos, por favor. Entonces, en este nuevo intervalo, vuelvo a calcular el XR, me quedaría por aquí, y como ustedes ven, yo cada vez me estoy acercando más. Y vuelvo a hacer lo mismo, verifico si esa es la raíz o no. Si no es, entonces ahora movería el de la derecha acá, y miren que cada vez me acerco más y más y más y más y más, hasta la precisión dada. Obviamente, entre más precisión exija, más iteraciones necesito, pero pues es normal, ¿no? Si pido más, pues tengo que gastar más. Y así es que funciona el método de la disección. La clave es, y se llama disección, porque estamos dividiendo nuestro intervalo por mitades. ¿Hay alguna pregunta acá? Yo tengo una duda, pues es casi como que la tengo desde el parcial. Y es que, digamos, ese método tiene que, o sea, es como lo que hay que hacer es hacer iteraciones, pero digamos, uno como le dice al programa cuándo parar y cuándo no, eso realmente no puedo hacerlo Perfecto. en el parcial. Digamos que tu pregunta es como que si yo no sé cuándo acaba, ¿cómo hago? Ujú. Entonces, si digamos tú llegas a un punto en el que se cumple que f de xr es menor que p de s, tú lo que puedes hacer aquí es un break y eso rompe el bucle. Te sales de ese bucle, ¿listo? Y pues acá retornas tu xr, que ya es tu raíz. Esa es una de las formas, el break. Recuerda que el break permite romper el ciclo. El continue es continuarlo sin hacer lo que está debajo mío. Entonces ya con break tú te sales. Incluso tú podrías ser tan, digamos, extremista que tú podrías poner incluso el return acá, return XR, ¿sí? Retornarlo inmediatamente, entonces se rompe obviamente el bucle y además se sale la función. Pero es un poco extremo. Realmente con el break es con lo que tú puedes pararlo. ¿Está bien? Y sí, está bien, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Esta es la forma en que estamos generalizando nuestro machetazo. Dale, John. No, profe, iba a preguntar que, digamos, para funciones que tienen raíces muy, muy alejadas, es un problema encontrar esos límites, ¿no? Porque, digamos, ¿Alejadas entre ellas o alejadas en el eje real? o sea, digamos, tengo la raíz yo qué sé, 10.000 millones, y la función antes de eso es toda la función es decreciente, digamos. Encontrar esos límites es muy complicado si no conozco bien la función, Sí. ¿cierto? Sí,
sí. Por eso es que, digamos, tú tienes que tener una idea de la función. Porque si no, te toca hacer una rutina que fije un XL y que vaya cambiando el XU hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del comportamiento, hasta que cambie de signo la función ahí. Entonces, sí, tú tienes que tener una idea de la función. Digamos que si tú no le das, o sea, si tú no conoces absolutamente nada de la función y quieres encontrar la raíz o aplicar cualquier método numérico, va a ser mucho más difícil a que si tienes cierta idea de tu función. ¿Listo? Esas ideas, esos conocimientos básicos ayudan a también optimizar nuestros métodos también. ¿Listo? Entonces, sí, tienes razón. Hay que saber algo de la raíz, de la función, perdón. Y digamos, para esos casos sería mejor usar una aproximación por un solo punto. Así puedo Podría ser. comenzar. Podría ser si está garantizado que vaya a converger para esa función, porque puede ser que para esa función particular haya problemas con las derivadas o algo así y no converja. O que nuestra iteración, digamos, arranque por acá, entonces se acercaría, listo, muy bonito, pero de pronto si arranca por acá, se va. Entonces uno también tiene que tener, por ejemplo, un control en las iteraciones. Uno no podría dejar un método abierto o cerrado incluso que itere infinitamente. Que uno se equivocó y le mandó que la precisión debe ser 0. Entonces, nunca se acerca exactamente, entonces se queda ahí iterando, 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 iterando para siempre. Entonces, uno también debe tener, digamos, un número máximo de iteraciones, pero en el fondo, al final, pues ya la cuestión sería, más bien usemos una librería que tiene en cuenta más cosas y me podría ayudar a esos casos patológicos, pero aún así uno debe tener una cierta idea de cómo se funciona, porque incluso en esos métodos abiertos, el punto de inicio puede tener efectos secundarios, y más si es una función de múltiples variables. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? El chat anónimo no ha puesto absolutamente nada. Listo. Entonces, digamos que aquí hay un pseudoalgoritmo, hay varias maneras de implementarlo realmente. El método de disección, ¿sí? Como ustedes pueden ver, básicamente, digamos que si nosotros fuéramos a escribir ese pseudoalgoritmo, sería 1. Esto es como el input, esto no es la iteración. Entonces sería XU y XL, ¿cierto? Nuestra función también necesitaría como un EPS, que sería como la precisión, el epsilon. Y pues también en principio necesitaremos como nuestra función, ¿no? Una función f arbitraria a la que le queremos conseguir la raíz. Entonces también podemos utilizar un puntero de función o un template para estos casos. Será como nuestra primera entrada. En el algoritmo de bisección. Y el algoritmo de bisección, entonces la iteración, entonces podríamos formularlo de muchas maneras. Pero podríamos decir mientras, por ejemplo, no quiere decir que tengan que hacerlo con un while, pueden hacerlo con un for, no importa. Mientras f evaluado en XR sea mayor que mi precisión, esto en valor absoluto, eso quiere decir que XR ya lo calculamos anteriormente. Mientras esto suceda, entonces tenemos que intercambiar alguno de los dos. Entonces lo que hacemos es mirar si f en XL por f en XR, si esto es menor que 0, pregunta, si esto es menor que 0, ¿a quién debo cambiar? ¿A XL o A XC. XC? E. Aquí, XL, XR, XU. O sea, esto quiere decir, es que yo lo puse con trampa. ¿Listo, Sara? Yo lo puse con trampa porque si esto se cumple, quiere decir que la raíz está entre este intervalo o no está entre este intervalo. Estaría en ese intervalo. Sale en ese intervalo. Entonces al que tengo que cambiar es a XU, porque XU es el que no está encerrando la raíz. Entonces yo lo que haría sería XU igual a XR, ¿cierto? Cambio a XR. Y si esto no se cumple, o sea, si hay un else, eso implica que fxl pues fxr es mayor que 0. Si eso, entonces eso quiere decir que allá no se encierra la raíz. Entonces el else me diría que al que tengo que cambiar es a xl. Igual a xr. Mírenlo un momento. A ver si queda claro eso o no. Disculpen la letra. Voy a empezar a hacer planas para escribir bien. Voy a aprovechar que mi hija está haciendo planas, entonces me voy a sentar con ella.
Y así ganamos los dos, porque ya al verme hacer planas, le dan más ganas de hacer planas. Y yo también aprendo a escribir otra vez bonito, porque aún estamos de acuerdo con que esta es una forma de implementarlo, no es la única, pero El cálculo de XR debería estar adentro del while, ¿cierto? Para que se vaya muy bien, actualizando. muy bien. Lo único que nos faltaría sería que aquí adentro, después de hacer este cambio con el if y el else, tendríamos que volver a calcular XR igual a no sé qué, para que vuelva a verificarse esta condición y saber si continúa o no. Porque si no lo cambiamos, entonces pues este while nunca va a terminar. ¿Dudas o preguntas ahí? ¿No? Eso será que como nuestra implementación es básicamente lo mismo que está acá. Hay muchas maneras, como les digo, de implementarlo. Como pueden ver, básicamente en todo lado lo que se está buscando es cambiar alguno de los dos límites. El número de pasos que uno necesita hacer es aproximadamente el logaritmo de b menos a, que es como los límites inferior y superior iniciales, sobre el épsilon, sobre 2. O sea, básicamente esto converge rápido, ¿sí? Esto converge bastante rápido porque estamos partiendo en 2. Entonces, al partir en 2, cada vez es más chiquito el intervalo y pues esto tiene una aproximación de ley de potencias a nuestra raíz. Si uno no sabe, por ejemplo, la precisión, uno lo que puede hacer es haciendo el estimado de la nueva raíz y lo que va haciendo es la diferencia porcentual entre la nueva raíz y la vieja raíz, la diferencia relativa, y pues va mirando ese error cómo se va comportando y hasta que ese error relativo sea menor que cierta precisión, ahí también puede parar. Es otra manera de formularlo, donde yo simplemente no miro la función evaluada en XR, si es pequeña o no es pequeña, sino miro la relación entre la nueva raíz y la raíz que tenía anteriormente. Entonces la idea es implementar ese algoritmo de bisección para ver cómo converge, pero quiero que veamos primero cómo trabaja ese algoritmo acá. Entonces observen que estamos en la primera iteración, XL se fijó en 12, XU se fijó en 16, lo que se está buscando es la raíz que debe dar, no, aquí no está, para esta función, debe dar como el orden de 14.80 y algo. Entonces, lo que se hace es calcular el punto medio, entonces 12 más 16 me va a dar 28 sobre 2 me da 14, entonces esta es XR. Será chévere imprimir aquí f de XR, ¿sí? Para ver qué tan chiquito, qué tan grande es, pero pues ahí no nos da con la precisión que buscamos, que en este caso es 0.5%. Entonces, ¿qué se hace? Se actualiza para la segunda iteración a uno de los dos límites, viendo esa condición de f de XL por f de XR menor que 0. En este caso se actualizó a f de XL, observen que aquí se actualizó. Ahora tenemos este nuevo intervalo, el valor de la mitad es 15. Se calcula si ya llegamos con la precisión o no a la raíz, y si no, se calcula cuál hay que cambiar. En este caso se cambió a XU. Ahora el intervalo es 14 y 15, la mitad es 14.5. Se calcula de nuevo si esa es la raíz con la precisión que buscamos. Si no es así, se actualiza. Aquí se actualizó acá. Ahora nuestro valor mitad es este, nuestro valor mitad es este, hasta que llegamos a un punto en el que este estimado de la raíz sí cumple que el error es menor al 0.5%. Y ahí terminamos. Entonces esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a implementar con el método de la bisección. Y vamos a verlo. De hecho, el código ya está listo. Creo. Me hacen un favor y me dicen que si está ahí un código que se llame bisección o algo así, o no está. Sí, uno que se llama Roots Bisection. Perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla acá. Voy a pasarme al otro dispositivo. Estamos aquí en esta zona. Y la bisección, como les decía, entonces lo que tiene que hacer es básicamente, pues, ese trabajo de, aquí está la función bisección que vamos a usar, entonces observen primero que todo que estamos recibiendo un XL, que sería nuestra primera aproximación de XL, un XU, una precisión, un puntero a la función que queremos derivar, un número máximo de iteraciones, porque puede ser que nosotros iteremos y nunca lleguemos a la precisión dada, entonces es bueno parar. Y además estoy pasándole el número de pasos porque a mí me interesa que me diga cuántos pasos hizo. ¿Me hace un favor? ¿Alguien acá me puede ayudar a recordarme qué significa que haya yo puesto este ampersand? ¿Y a los otros no? ¿Alguien se acuerda?
¿Nadie? Creo que tiene que ver con la dirección en memoria, pero no estoy seguro. Sí. Esto se llama pasar por referencia. Lo puedo modificar dentro de la función, ¿se acuerdan? Entonces yo aquí, en este problema, estoy modificando a ese steps y de verdad se estará modificando, porque lo pasé por referencia. Entonces esta función me va a modificar, me va a retornar la raíz, esta raíz es lo que me va a retornar, pero además me va a retornar el número de pasos porque lo estoy sobreescribiendo acá al haberlo pasado por referencia no constante. ¿Ok? Eso es para, digamos que es una manera en la que yo puedo como retornar varias cosas también. Retorno una cosa acá y de todas maneras estoy sobreescribiendo otra variable acá que es como otro retorno. Para eso. Entonces miren lo que estamos haciendo. Simplemente se estima como XR en un valor. Aquí no estoy utilizando disección en este punto. Simplemente lo estimé como el valor de la izquierda. Ah, no, mentira, sí. Aquí estoy estimando XR como un valor de bisección. Yo ya hice un paso, aumento, verifico si esto es menor o no que la precisión que busco. Y si es así, hago un break, ¿te acuerdas? Para salir del loop. Hago un break para salir de este loop. Y si no, entonces yo verifico si esto se cumple, si fxl por fxr es menor que 0, al que debo cambiar es a xu, porque eso sí están cumpliendo mi condición de encerrar la raíz. Entonces cambio a xu. Y si no, pues cambio a xl. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Esto se sigue iterando, se sigue iterando, se sigue iterando hasta que encontramos nuestra raíz. Miremos el código. Roots by section se llama. Entonces aquí está nuestra función con todos esos algoritmos. Nuestro programa lo que va a hacer es leer de la línea de comandos el límite inferior, el límite superior, el EPS. Las iteraciones máximas sí lo vamos a dejar constante como 1000. Vamos a imprimir con la precisión y notación científica. Steps vale 0 y llamamos a nuestra función bisection con este XL, este XU, la precisión, la función que queremos derivar, el número máximo y los steps. Entonces esto es lo que al final nos va a imprimir a nosotros, simplemente va a ser la raíz, la función evaluada en la raíz y el número de pasos que se hicieron. La función que vamos a derivar es precisamente esa función que nos están dando ahí en la presentación. Esta es la función que vamos a derivar. Y esas constantes M y G yo las definí como constantes globales, pero las puse const, porque aunque sean globales no quiero que las cambien. Y las definí aquí de forma genérica, M, G, velocidad terminal y el tiempo, como para que ustedes vean mejor esta expresión de esta ecuación. Y listo, entonces aquí la función está implementada como lo mostramos y pues miremos cómo funciona esta cosa. Vamos a compilar. Roots by section. Compilo. Y lo voy a correr. Si lo corro así me va a generar un error porque no le estoy dando el X inferior, el X superior y el EPS. Recordemos que la raíz está entre 14, es como 14 punto algo. Entonces, si yo le pongo esto así, esto está encerrando la raíz, y miren que inmediatamente mi código termina, eso son apenas 13 iteraciones, y me está diciendo que la raíz es del orden de 14.801, no sé qué, con esta precisión, por lo menos 10 a la menos 3. Miren, de hecho, que la función evaluada en este punto me da 2.15 por 10 a la menos 4. Si yo aumento la precisión, miren que también aumenta el valor de mi raíz. ¿Sí ven? Que aquí ahora ya me dice que f evaluado en esta raíz me da 4.8 por 10 a la menos 5, entonces vamos bien. Si me pongo de exigente, pues tiene que hacer más iteraciones, pero pues me da la raíz con una mejor precisión. ¿Listo? Y eso es todo. Esto es, digamos, la idea de nuestra funcioncita, ¿sí? De bisección. Ahora lo que quiero es que ustedes jueguen. La tarea que les voy a dejar es la siguiente. La tarea que ustedes van a hacer es que van a ir cambiando esta precisión y van a ir viendo cuántas iteraciones hizo. Entonces, para 0.1 de precisión relativa me dio 10 iteraciones. Para 0.1 me dio 13. Para 0.01 me dio 13. Para 0.001 me dio 20. Y la van a ir cambiando. ¿Sí? La van a ir cambiando, la van aumentando. ¿Listo? Y la idea es hacer después una gráfica de cómo es esta precisión en función del número de iteraciones. Entonces, en el eje vertical, la precisión, en el eje horizontal, el número de precisiones. Esa es la tarea que van a hacer. Ahí ya está listo. Solo ir sacando esto en una tabla y después graficarlo. Y ya está.
Y listo, chicos. ¿Preguntas? Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por su atención. Cuéntenme si tienen alguna. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.